Buenas noches, Javier, ¿cómo están? Eh, a ver. Uh, Fantástico. Bueno, hoy como ya les estaba contando, pues ahorita con lo del bebé o con la de la inminente bebé, todavía no es bebé, las clases van a estar, o sea, voy a tratar de mantenerlos al tanto. Lo que sí van a ser muy breves las clases, no me puedo exceder de una hora. Entonces, apenas termine de subir el material, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy sobre Masejet Berajot, página 30. Eh, bueno, todavía no hay bebé, pero pronto, ya pronto. Inshallah. Ok, está subiendo nuestro material. Fantástico. Ok, bueno. Erev Tov Haverim, bienvenidos a nuestra clase de Talmud en www.colpulsefarat.com. Hoy con nuestro séptimo cañonazo talmúdico, Berajot 30a, cómo debemos rezar. Y aquí comenzamos con una Mishnah un poco extraña, pero yo creo que viene al punto. Varios Haverim me han preguntado a la Halema AC qué deben hacer en este caso. Especialmente, pues no en un burro, ciertamente, pero sí hablando de, eh, hablando de buses, hablando de transporte urbano. Dicen la Mishnah, y de nuevo recordemos nuestro sistema, cuando las cosas están en esta fuente, esto significa que es una fuente tanaítica, es decir, que esto es algo, un texto que proviene de los Batei Midrash de la época de los Tanaim, es decir, de los sabios entre Gilel y Shammai y el año más o menos 200, el principado de Rabbi Judá Hanasí, y lo que está en la otra fuente, por ejemplo, esto o esto, es ya el desarrollo de los Amoraim, el desarrollo talmúdico. Recordemos que el Talmud contiene diversas capas de texto. El Talmud es un texto colectivo escrito a través de siglos, donde hay voces más viejas y voces más nuevas, pero todas están hablando al mismo tiempo. Entonces, esto es una herramienta pedagógica que nos permite distinguir uno de otro. Entonces, comienza la Mishnah. Hayar Roheb al Jejamor. Alguien que está andando en un burro y llega la época, llega el momento de tener que rezar la amida. Yared Vitpalel. Esta persona debe bajarse del burro y rezar. ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona no puede bajarse del burro? ¿Cierto? Está en una caravana, es peligroso. O, por ejemplo, el caso, aquí podríamos hacer una transposición, aquellas personas que van en el bus urbano, que van en un taxi, que van en un avión, que van, ¿cierto? Donde no podemos bajarnos. Yahzir et panav. La persona debe eh, orientar su cara hacia eh, hacia el lugar donde está Jerusalén, así siga en el burro. De Menoyahol le Panav. ¿Qué pasa si por algún motivo la persona no puede dirigir su rostro hacia Jerusalén? Y Javein et livo keneged beit kodesh hakodashim. Debe dirigir su corazón hacia el el Kodesh HaKodashim, el Sacta Santorum, el punto interno más interno del templo de Jerusalén o donde este templo solía estar. Hayam Jalech Bisfina, alguien que va en un bote o beasda o en una carreta, y Javein et libo keneged beit Kodesh HaKodashim.
debe igualmente dirigir su corazón hacia el Santa Santorum, hacia el Kodesh HaKodashim. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ok. Fantástico. Haya, entonces ahora viene la parte ya de la Gemara. Ahora, que sea la Gemara no significa que todo el material de la Gemara sea, sea producido por los Amoraim. Gran parte del esfuerzo del Talmud es tratar de armonizar diferentes textos que habían salido del Bet Midrash de los Tanaim, del Bet Midrash de Rebbe, del Bet Midrash que había escrito la Mishnah. Eh, eh, Algunos de estos textos se llaman Beraitot, que significan textos externos. Otros textos se llaman Toseftaot, o textos adicionales, y ciertamente Mishnayot. Entonces, buena parte del tiempo, los Jajamim del Talmud lo que están tratando de hacer es conciliar diferentes textos de los Amoraim y de los Tanaim, que de los Tanaim entre ellos. Y en este caso tenemos que la Gemara comienza con la cita de una Baraitá. Tano Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Esto es un tecnicismo. Es un tecnicismo que nos quiere decir dos cosas. Nos quiere decir, por un lado, que esto es una veraita, pero es una veraita que fue aceptada por todos los rabinos del Beit Midrash. ¿Ok? No es una opinión, es una veraita cuya formulación todo el mundo estaba de acuerdo. Ok, puede que no haya sido lo suficientemente importante para entrar a la Mishnah, pero todos los rabinos del Bet Midrash estaban de acuerdo en que esta veraita era así. Ok, ¿cómo dice esta veraita? Es un caso muy similar. Hayar Rojev al Hamor. Esta persona está andando en un burro. Vejiguías mantefila. Y llega el tiempo de rezar. Im yesh lo mi yochaz et hamoro. Si esta persona tiene quien le tenga el burro, Yered le mata palel. Ok, aquí ¿cuál es la preocupación? La preocupación, como siempre, Javerín, está no tanto en la forma externa de la oración, que si yo estoy mirando para Jerusalén, que si estoy parado, que si estoy... No, lo que verdaderamente aquí viene a ser relevante es la capacidad de Kavaná, la capacidad de concentración. ¿Por qué andar en un burro es... ¿cuál es el problema del burro? El problema del burro no es que yo no pueda rezar sentado. O sea, es preferible rezar de pie, pero no es que yo no pueda sentarse, no pueda rezar sentado. El problema del burro es que voy a estar preocupado que me lo roben. ¿Cierto? Y si yo no tengo quien me cuide el burro, entonces no voy a poder tener la cabana adecuada para poder rezar. Entonces, esta veraitá nos introduce un punto de vista bastante novedoso sobre el tema, y es que aquí la preocupación de los hajamim no es tanto una cuestión de parado sentado, sino de concentración. Imlav, si no hay quien me tenga el burro, Yeshev bimkomo vitpalel. Debo sentarme en mi lugar y rezar, es decir, debo rezar sentado sobre el burro. ¿Ok? Y a pesar de que es una veraita que es pasada de manera unánime, también se pasa la objeción de Revi de manera unánime. Es decir, Revi Omer, Rabbi Yehuda Anasí, objeta y dice, Benkaj u benkaj, Yeshev bimkomo. Así la persona tenga alguien que le cuide el burro o no la tenga,
la persona debe sentarse en su lugar y rezar en la silla del burro, vitpalel, y rezar. Lefi she'ein dato meushevet alav. ¿Por qué? Porque, porque la persona no va a poder no va a poder estar tranquila. Imagínense, ustedes son en América Latina y van en su bicicleta, van en su moto y la parquean y dice, ay, amigo, cuídeme la moto, ¿cierto? Eh, 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 no va a haber no va a haber una verdadera concentración y eso es lo que verdaderamente le importa a Revit, ¿cierto? Que la persona pueda tener una completa y total concentración. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de un burro, si estamos hablando de un eh, eh, aún con más razón, si estamos en un avión, si estamos en un bus, es posible rezar en todas estas circunstancias y ya vamos a ver cómo entonces se maneja este tema de la dirección, ¿cierto? De si yo necesito o de si tener la cara dirigida a Jerusalén, si no la tengo la cara dirigida a Jerusalén, eso invalida mi tefilá o no. Ese es un tema que vamos a desarrollar hoy en esta Gemara, pero aquí vemos que esta veraita pone el énfasis ciertamente en que lo importante durante la tefilá es la kavaná, no tanto como la posición. Es más importante estar estar sentado, pero tener kavaná, que no estar sentado y tener kavaná. ¿Ok? Ahora, en el caso concreto de una moto, Javerín, o de un auto, eh, eh, si ustedes van manejando, no les recomiendo que recen. Eh, 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 ¿Por qué? Porque de nuevo hay una cuestión aquí de cabaná y no solo de cabaná, sino de peligro. ¿Ok? Si ustedes van en la moto, les recomiendo que entren a un sitio seguro, a un parqueadero, parqueen la moto, se bajen, recen y luego sigan en la moto. Especialmente si estamos hablando pues de minjá o una cosa así tremendamente breve. Ahora, si por algún motivo, cierto, ustedes están en gente que trabaja, por ejemplo, manejando, que ese es su labor, es gente que son choferes, que son transportadores. ¿Y qué pasa si la persona no puede parar? ¿Ok? En ese caso, ¿la persona puede rezar mientras maneja? Yo diría que sí, pero solo en casos de extrema, de extrema necesidad, preferible que la persona pare, así no se baje del carro, ¿cierto? Así la persona no se baje del carro, que pare, se parquee, se ponga al lado del camino, ponga las luces de 5 minutos y rece y luego pueda proseguir. Así la persona no se ponga de pie. Eh, en mi opinión, no se invalida una tefila, pero dado que es peligroso, prefiero no hacerlo. Aunque más de una vez me ha tocado hacerlo a mí, ¿cierto? El sol se está poniendo, no he rezado minjá y estoy llevando a mi señora a un funeral, a una shiva, algo urgente donde no puedo detenerme. Entonces, en ese caso, he rezado al volante, pero no lo recomiendo. ¿Ok? Aquí entonces ya te pasamos a la segunda etapa del desarrollo talmúdico, que es eh, los Amoraim. Dice, Amar Rabba, dijo Rabba, de Iteima Rabbi Joshua ben Levi, y hay quienes dicen que esto no lo dijo Rabba, sino Rabbi Joshua ben Levi, Halajá que Rebi. En este caso tenemos un caso donde la halajá es como Rebi, es decir, eh, así tenga yo quien me cuide el burro, preferible rezar sentado con cabaná que rezar de pie preocupado de si me van a robar el burro. Preguntas.
Jacob, excelente pregunta. Esto se puede leer, ¿cierto? Se puede rezar de memoria. Yo la mayoría de las veces rezo la mitad de memoria. Em, Esto no solo es, o sea, en el mundo antiguo la gente no tenía opción. Recordemos, Javerín, que en el mundo antiguo no había libros. O sea, los libros eran muy caros, eran un lujo, y la gente se sabía su Shema y se sabía su amidad y pare de contar. Eh, 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 ese es el punto. Si está uno en una reunión en un juzgado, lo que yo diría a Nadine en este caso es lo siguiente. Hay muy pocas situaciones en esta vida donde uno no puede excusarse para ir al baño. ¿Ok? Hay muy pocas situaciones en esta vida donde uno no puede hacer un pequeño break para ir al baño. Entonces, en todas esas situaciones, uno lo que hace es va, busca un sitio tranquilo, hace su minja. Minja no debe tomar más de 5 minutos y luego vuelve. ¿Ok? Ahora, Edwin dice, ¿por qué los Sidurim exigen estar de pie en la mitad? No es una exigencia, como ya es como aquellas personas, es algo muy, muy recomendable. ¿Ok? En la mitad yo le estoy pidiendo a Dios cosas, estoy poniéndome en una posición de entrar al santuario de Dios. La posición de estar de pie es una posición en el judaísmo de penitencia, o sea, de requisito, ¿cierto? Uno se para frente al rey y durante la mitad tenemos todas estas genuflexiones que son venias o formas de arrodillarse, entre comillas, aunque la mayoría de los judíos hoy no nos arrodillamos cuando rezamos, aunque posiblemente yo estoy, me convence el argumento del rabino Yusuf Elía de que en el pasado ciertamente la oración judía se veía algo muy parecido a la oración musulmana, es decir, con postración completa en las partes, ¿cierto? Donde hoy simplemente doblamos las rodillas y inclinamos la cabeza. eh, Mientras que estar sentado es una posición de nobleza. ¿Ok? Entonces, sí, es preferible estar de pie cuando yo digo la mitad. Pero si por algún motivo yo no puedo estar de pie, eso no invalida mi capacidad de decir la mitad. ¿Ok? Hablemos en este caso, familia Oviedo, de ejemplos concretos. No, 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 no. Familia Maldonado. Eh, Ojo, y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Javerim, el judaísmo es modular. El judaísmo es modular. Es decir, hay muy pocas mitzvot que están interconectadas. Esta actitud de todo o nada no opera en el judaísmo. ¿Ok? Eh, Ponerse tzitzit es una mitzvah. Ponerse los tefilín es otra mitzvah. Recitar el Shema es otra mitzvah. Recitar la amidad es otra mitzvah. Ahora, que estas
mitzvot suelan hacerse juntas, tiene un valor, pero no es un valor determinante. Es decir, una persona que no tenga tefilín o talit, igual puede hacer la midá, igual puede hacer el shema. Una persona que tenga todo menos tefilín, se puede poner talit sin tener tefilín. Igual al revés, una persona que tenga tefilín pero no tenga talit, puede cumplir estas cosas. Ahora, hay muchas tradiciones, ¿cierto? De que cuando yo digo la palabra tzitzit, cuando recito el Shema, le doy besos a los tzitzit, y que cuando digo vejayule ot aliadeja, vejale ot aliadeja, vejale totafot benaineja, en el Shema, entonces toco los tefilín. Ok, esas son costumbres muy bonitas, pero costumbre no mata ley. ¿Ok? Costumbre no mata ley. No, la amidad no es reemplazable por oración personal. La oración personal tiene su espacio en el judaísmo, pero si yo tengo el tiempo justo entre decir la amidad y decir una oración personal, gana la amidad. Es preferible decir la amidad a decir una oración personal. ¿Ok? Cada rezo, pues depende de la... O sea, el más grande problema, Javerim, aquí es Minja. La mayoría de nosotros, a menos de... Yo sé que hay gente aquí que trabaja en la noche, que tiene un horario un poco más difícil, de ceder. Arbit no debe ser un problema. Arbit no hay excusa. Arbit es en la noche, ¿cierto? Tenemos toda la noche para hacer Arbit, entonces aquí sí no hay excusas. Shaharit, pues yo sé que hay gente que se levanta muy temprano en la mañana, pero, pero bueno, no sé si aquí alguien entra a trabajar a las 6 o 5 de la mañana, eh, y en ese caso la persona pues debe hacer shaharit antes de salir. El gran problema es Minja. Lo bueno de Minja es que Minja se demora 5 minutos. Minja es una sola amidad. O sea, Minja, la estructura básica de Minja es Ashrei, hacer la amidad y luego oraciones personales. Si yo no tengo sino estos 5 minutos, hago solo la tefilá y me paso el Ashrei por la faja. ¿Ok? Y aquí, como dice el Shulchan Aruch y como dice el libro de los Proverbios, Jajam Rosho Beinav. Una persona sabia tiene los ojos bien puestos en la cabeza. Y es, eh, eh, el judaísmo requiere que yo transforme mi vida y que yo desarrolle una disciplina. ¿Ok? Entonces, si yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y me solía despertar a las 6, pues de malas, nos toca despertarnos a las 5:30 para poder hacer shaharit. Y es una cuestión de costumbre, al comienzo es difícil, eh, 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 pero eventualmente la gente va acomodando su horario a poder introducir todas estas cosas. Y para esto justamente es que yo creé el Sidur para principiantes, que es un Sidur que trata de resolver el problema de la gente que solo tenga media hora, 20 minutos, 15 minutos para rezar. Y ahí está lo básico. Alfredo, con estas cuestiones es una cuestión de tradiciones, ¿cierto? Es una cuestión de tradiciones. Eh,
como les dije a los Javerim de Bet Hadash en Guayaquil, el Sidur ha engordado mucho. El Sidur ha engordado mucho, 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 mucho. Por dos razones. La primera razón es, recordemos, Javerim, en la época antigua, la gente no tenía libros. Entonces la gente se sabía las oraciones de memoria. Ahora, es muy difícil memorizarse pues todo el Art Scroll hoy. Tiene que ser un tipo muy inteligente. La gente se sabía Shema, par de bendiciones, la midá y pare de contar. Cuando aparece la Cábala en la Edad Media, la Cábala ve la oración como algo teúrgico, es decir, como una segulá, que si yo hago tal salmo a tal hora, pensando en tal color, dirigido hacia este lugar, entonces Dios me va a conceder esto y lo otro. ¿Ok? Y cuando uno tiene una versión teúrgica de la oración, ¿qué pasa? Comienza a añadir un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yendo al caso aquí concreto que está trayendo Alfredo, de Minja. Ahora, si ustedes abren el Sidur Birkat Shlomo, sobre Minja, les va a salir un montón de Mishnayot y que Pitoma Ketoret y que como el incienso y que el incienso esto y que el incienso lo otro y que el incienso yo no sé qué. Esto no es una obligación. Esta costumbre de decir Parashat Ketoret aparece con la peste negra. Es una respuesta cabalística a la peste negra para alejar la peste, ¿cierto? Si yo digo la cosa, en la Biblia el incienso aleja la peste, entonces nosotros aquí recitamos un par de cosas para que no nos dé peste. ¿Ok? O sea, muy, muy loable y todo, pero de nuevo, no es obligatorio. No porque algo está en el Birkat Shlomo significa que yo tenga que decirlo. Y luego está abran el Birkat Shlomo, las primeras 60 páginas son puro relleno, cabalista, el Tikkun Rachel y el Tikkun Lea y el Tikkun este y el Tikkun Hatzot y el Tikkun, ¿cierto? Porque los cabalistas piensan que la oración es una forma de afectar las energías cósmicas, ¿cierto? Entonces, no muy diferente de la magia o de la brujería, en el sentido de que, ¿cierto? Si yo me paro y ojos de gato, diferente, o sea, esto es con elementos un poco más kasher, pero, pero esa no es una obligación halágica. El Talmud, la Mishnah, los códigos en ningún momento dicen que eso lo tenemos que hacer. Entonces, y la otra cosa que ha hecho crecer a los Sidurim es la imprenta. Ahora, si yo tengo una imprenta y yo hago Sidurim y tú tienes una imprenta, Alejandro, y estamos compitiendo, entonces tú sacas un Sidur y yo luego al año saco el Sidur mejorado, con más vainas, ¿cierto? Porque más es mejor. Entonces los Sidurim han engordado irresponsablemente y lo que ha pasado es que la gente ahorita no le alcanza el tiempo para rezar tanto relleno. ¿Ok? Volvemos. ¿Es necesario rezar en voz alta? No, no es necesario rezar en voz alta. Idealmente uno debe rezar que solo oigan las palabras uno, ¿cierto? O sea, que no rece lo suficientemente en voz alta que uno solo, como que esto lo aprendemos de nuestra madre Haná. Haná, la esposa del profeta Samuel, en el primer capítulo del libro de Samuel, dice que rezaba que sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. ¿Ok? Entonces, esta es la forma tradicionalmente ideal de rezar, a menos, por supuesto, que estemos hablando de tefilá betzibur, de la tefilá pública, donde hay un hazán o una hazanit que están rezando en voz alta, liderando a la congregación. En ese caso, entonces, hay partes de la oración que se hacen en silencio, hay partes de la oración que se hacen en voz alta. ¿Ok? Continuamos. Tanu Rabanán, tenemos otra segunda veraita. Suma, una persona ciega. Umisha y no yehol le kavenet harujot. Y alguien que no puede, que no está orientado. ¿Cierto? Estoy de viaje. Yo por eso, Javerín, en mi bolsa de tefilín, siempre que cargo,
una brujulita. Venden esas brujulitas, las venden en los sitios donde venden piñatas infantiles, son brujulitas chiquitas made in China. ¿Cierto? Aquí valen 25 centavos. Una brujulita de nada. Barato, nos la deja ahí en la bolsa de los tefilín, en la bolsa del talit. Y cuando estoy, por ejemplo, en un aeropuerto, en un sitio donde yo no conozco, donde no me oriento, entonces saco la brujulita. Pero digamos que no tengo la brujulita y es uno de estos días aquí de invierno gringos donde uno no ve el sol ni por las curvas, no sé dónde estoy parado. ¿Qué debo hacer? Ijaven libo keneged aviv sheba shamayim. Debe dirigir su corazón hacia su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, Vehit palelu el Hashem. Eventualmente yo estoy rezando a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿de esto qué aprendemos, Javerín? Sí, un judío debe procurar rezar dirigido hacia Jerusalén, pero si yo no sé dónde está Jerusalén, eso no impide que yo pueda rezar. Yo puedo rezar en cualquier dirección. ¿Ok? El primer párrafo nos dice, sí, es preferible rezar de pie, pero si yo no me voy a poder concentrar rezando de pie, porque estoy en un burro, porque estoy en un bote, porque estoy en una carroza, preferible rezar con cabaná que rezar de pie. Este segundo veraita lo que viene a decir es, sí, dirigirnos hacia Jerusalén es importante, pero no es más importante que rezar. Porque eventualmente nosotros no le estamos rezando ni al Kotel, ni al templo, ni a Jerusalén, ni a Eretz Israel, sino que le estamos rezando a nuestro Padre Celestial. Entonces, y Él está en todas partes. ¿Ok? Haya Omed be Chutz Laaretz. Una persona que está en el extranjero, es decir, por fuera de la tierra de Israel. Y Javenet libo keneged Eretz Israel. Debe dirigir su corazón hacia la tierra de Israel. O sea, debe dirigir su corazón, su cuerpo, su cara, sus pies hacia la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque nos dice en el mismo capítulo, esto es la inauguración del templo por Salomón. Esto todo viene de este texto donde Salomón está inaugurando el templo. Dice, Vehit palelu eleja derech artzam. Y rezarán a ti a través de tu tierra. Es decir, la gente debe procurar mirar hacia Eretz Israel cuando está rezando. Hayaomet Eretz Israel. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy en la tierra de Israel? Y Javer el Libo que negue Jerusalén. Entonces debo dirigir mi corazón hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice de nuevo en este texto, Vehit palelu el Hashem derecha ir asher bajarta. Y rezarán a Hashem a través o en dirección a la ciudad que tú elegiste. ¿Ok? Esto, por ejemplo, Javerim en el norte, en la Galilea, en Merón, en Nazaret, en todos estos sitios donde tenemos sinagogas antiguas, estas sinagogas hacia qué lado están orientadas. Hacia el sur, totalmente. Las sinagogas en Beersheba miran hacia el norte, las sinagogas en Tel Aviv miran hacia el oriente, las sinagogas en Gedi miran hacia el occidente, todas dirigidas hacia Jerusalén. Haya Omed Jerusalén. ¿Qué pasa si yo estoy en Jerusalén? Y Javenet Libo Keneged Beit Hamikdash. Debo dirigir mi corazón hacia el sitio del templo.
porque dice en Crónicas 2:6, Vehit palelu el habayit hazeh, y dirigirán sus oraciones a esta casa. ¿Ok? De ahí tenemos la prueba pues bíblica de que uno debe rezar en dirección al Bet HaMikdash. ¿Qué pasa si una persona está en el Bet HaMikdash? היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. Debe dirigir su corazón hacia el santo de los santos, es decir, hacia el cuarto más interno del templo. Shene'emar, pues está dicho, Vehit palelu el hamakom hazeh. Y rezarán hacia este lugar, es decir, hacia el sitio donde reposaba el arca de la alianza. El Talmud, por supuesto, no está contento. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta lógica? No. ¿Qué pasa si estoy dentro de Kodesh HaKodashim? En ese caso, esta pregunta solo se aplicaría hacia al Kohen Gadol, que es la única persona que puede entrar ahí. Allá Omed Bebeit Kodesh HaKodashim, una persona que está en el Santa Sanctorum, y Javein et libo keneged Beit HaKaporet. Debe dirigir su corazón hacia, no hacia arriba, sino hacia la tapa de el arca de la alianza. Ese es el punto focal. Ok. Haya omed ahorei beta kaporet. ¿Qué pasa si la persona está detrás del arca de la alianza? Ire atzmoki ilu lifnei hakaporet. Debe voltearse para aparecer de cara hacia la cobertura del arca. Nimtzaome bemizrach, si la persona está al oriente, Machzir panable ma'arav, debe voltear su cara al occidente. Bema'arav, Machzir panable mizrach, si está en el occidente, debe voltear su cara hacia el oriente. Bedarom, Mahazir panable tzafón, si está en el sur, debe voltear su cara hacia el norte. Batzafón, Mahazir panable darom. Ok. Si está hacia el norte, debe dirigir su cara hacia el sur. Y este es el punto central de toda esta veraitá. ¿Cuál es el propósito de tener estas reglas tan claras de hacia dónde puedo yo rezar o hacia dónde no puedo rezar yo? Nimtseu kol Israel mehuvanin et libam lemakom echad. Porque todo Israel entonces estaría dirigido hacia el mismo lugar, con sus corazones dirigidos hacia el mismo lugar. El propósito de estos movimientos, de esta dirección que los judíos tomamos al rezar, no es porque Dios le guste más que nosotros miremos hacia la derecha, hacia la izquierda, no, es para darnos una identidad como pueblo. ¿Ok? Es darnos una identidad como pueblo, es darnos una identidad como colectivo, es que todos estemos literalmente mirando hacia el mismo lado. Ese es el verdadero propósito de la dirección al rezar. ¿Ok? No es una cuestión pues mística, cabalística, de que si yo me oriento hacia este lugar, entonces las energías fluyen mejor y Dios me quiere más y me van a llover las bendiciones y la shefa. No, esto es, los judíos rezamos en esta dirección. Eso es parte de lo que nos hace judíos.
Los musulmanes rezan hacia la Meca. Sí, esto nos lo copiaron. Originalmente, la tradición musulmana también era rezar en dirección hacia Jerusalén, pero luego cuando los judíos de Arabia no se convirtieron al Islam, se cambió la costumbre dirigirse hacia la ciudad de la Meca. Y creo que hay también reglas de hacia dónde deben estar dirigidas las iglesias. Las iglesias se dirigen hacia Roma, las iglesias católicas al menos. Eh, eh, mm, o no sé, pero originalmente esto es una costumbre judía. ¿Cuál es el significado de la tapa? Dice claramente la Torá que entre los querubín que estaban sobre la tapa del arca, ahí es donde aparecía la voz de Dios, ¿cierto? Los querubín eran unas estatuas que estaban encima de la tapa del arca de la alianza y estas eran el trono de Dios. ¿Ok? Ya pasamos de nuevo a la época talmúdica, a la época amoraítica. Amar Rabbi Avin, dijo el rabino Avin, de Iteima Rabbi Avina, y hay quienes dicen que no era Avin sino Avina. Maikera, ¿cuál es el versículo que podemos utilizar para probar todo esto? Bueno, aquí la misma Veraita nos ha dado bastantes versículos, pero aquí tenemos otro versículo que Migdal David Svarej, esto es de Cantar de los Cantares, como la torre de David es tu cuello, Banui letal piot, construida, talpiot aquí es construida hermosamente. Y lo que hace, hacen un midrash muy bonito y parten la palabra tal piot en dos. Tel, que es montaña, ¿cierto? Tel Aviv es montaña de la primavera. Shekol piot, que es piot, piot es boca. Entonces, tal piot, que es otro de los nombres para Jerusalén, es la montaña hacia la cual todas las bocas se dirigen. Tal piot. Que es una bonita, si algunos Haverim están todavía buscando nombre para su comunidad, es un bonito nombre, mucho y mucho más sólido que hay Bet Elohim y un montón de cosas, Beit, Anshei, Sefardi, yo no sé qué, un montón de cosas rarísimas. Talpiot, comunidad, es un nombre muy preciso, y que tiene una historia, un midrash muy bonito. Talpiot. Hoy un barrio al sur de Jerusalén, un barrio muy bonito que se llama Talpiot. Varios de mis amigos viven ahí. Pero pues esta es una denominación moderna más bien. Esto no es, o sea, Talpiot en la Torah, en el Midrash, eh, de acuerdo al Midrash es Tel Piot, es una montaña de bocas, una montaña hacia la cual todas las bocas se dirigen. Eso no es lo que significa, pero ese es un Midrash. Ok. Bueno, tenemos aquí entonces una narrativa de los Amoraim. Abu de Shmuel, el padre de Shmuel, del Amorá Shmuel, Levi, el rabino Levi, Kihabu Baulemeipak le Orja,
cuando necesitaban salir de viaje y salir muy temprano en la mañana, Havu mekadmei umatzlei. Primero hacían la tefilá bien temprano antes de que saliera el sol. De Kihavu matei zeman kriyat shma karu. Salían, ¿cierto? Salían a caminar, salían en su recorrido. Y cuando llegaba el momento de decir Shema, se detenían y rezaban Shema. Ok, entonces estamos aquí hablando de Shaharit. En Shaharit, al igual que en Arvit, primero viene el Shema y luego viene la Amidá. Este es el orden natural de la oración en el Sidur. La cuestión es que recitar el Shema es una mitzvah. ¿De qué tipo? Recitar el Shema es una mitzvah ¿de qué tipo? De oraita. Ahora, rezar es una mitzvah de oraita, pero rezar la amidá es una mitzvah, o sea, rezar las 18 bendiciones es una mitzvah rabínica. Entonces, por lo tanto, hay mayor flexibilidad de la hora en la que yo puedo rezar la oración en la hora en que yo puedo decir el Shema. Entonces, estos rabinos lo que hacían era cuando necesitaban salir de viaje, rezaban primero, así no hubiera salido el sol, y luego salían de viaje y cuando llegaba el momento de recitar el Shema, recitaban el Shema y luego para no tener que detenerse demasiado tiempo a rezar en el camino. Ok, entonces invierten el orden de la oración para poder rezar temprano. ¿Qué más? Bueno, ok, esto lo hacían, pero ¿a quién estaban siguiendo? ¿Cierto? O sea, en el Talmud la gente no hace las cosas porque sí, uno tiene que seguir una autoridad. Haitana de Tania. Siguen al Tana que enseña esta veraita. Hashkim latzet laderech. Una persona que tiene que levantarse muy temprano para salir a caminar. Mevi'in lo shofar betokea. Puede tocar el shofar antes de salir. O sea, bien temprano en la mañana. Si es Rosh Hashanah. Lulav umenanea. Puede agitar el lulav bien temprano en la mañana y luego salir de viaje. Megillah bekoreba. Si es Purim, lee la Megillah bien temprano y luego sale. Ukshiagia kriyat shma kore. Y cuando llegue el tiempo de decir el Shema, ahí sí lo dice. Continúa la veraita. Hishkim leishev bakaron o bisfina. Una persona que se levanta bien temprano para ir en una carreta o en un barco. Mitpalel, reza primero la midá en su casa. Ukshiagias de man kriyat shma kore. Y luego cuando llega el momento de decir el Shema, lo dice. Entonces, esta es la veraitá sobre la cual el papá de Shmuel y Levi se estaban basando para su práctica. Aquí nos está diciendo, si yo tengo que salir antes de la hora del Shema, puedo rezar, rezar primero, luego en el camino decir el Shema. Rabbi, este es creo Shimon Ben Elazar. Segundito. Ben Kaj u Ben Kaj, Korek Kriyat Shma u Mitpalel. Este Rashba, que no es el Rashba medieval, sino es otro Tana, dice, en todo caso,
primero recito el Shema y luego rezo que para para hacer el rezo en el orden adecuado. Es decir, yo primero digo las bendiciones del Shema, digo el Shema, y la bendición después del Shema es Geulah, redención. Inmediatamente después de eso comienzo la Amida. Okay, entonces, de acuerdo a la opinión del Tanakama, si yo necesito salir temprano, puedo invertir el orden, rezar en la casa y luego recitar el Shema cuando salga el sol. Y para la opinión del segundo, de la segunda autoridad, yo puedo hacer la tefilá en orden antes de salir de mi casa para conectar Geulah a tefilá, para hacer la oración en el orden correcto. ¿A qué hora se hace el Shema? El Shema se puede hacer desde que raya el alba hasta las primeras 3 horas del día. Es decir, más o menos, pues todos ustedes viven en países más o menos tropicales, entonces estamos hablando 5:30 de la mañana a 9 de la mañana. Esa es la hora adecuada del Shema. Ahora, vayan al internet. En el internet hay un montón hay varias páginas que les dicen exactamente para su latitud, para su longitud, para su ciudad, a qué hora se termina el tiempo de decir el Shema, a qué hora se termina el tiempo de decir la Mida. ¿Ok? Por eso digo de manera así, más bien a ojo de buen cubero, más o menos hasta las 9 de la mañana, porque los días en América Latina son más bien regulares. Acá en Estados Unidos es otro cuento. Si uno sale a las 4 de la mañana, 11 de la mañana, no. En ningún caso el Shema va hasta las 11 de la mañana. Porque son las primeras 3 horas del día. Las primeras 3 horas del día, o sea, las primeras 3 horas del día, en toda América Latina para las 6 de la mañana ya ha salido el sol. Cuenten, 1, 2, 3, hasta las 9 de la mañana. Ya al final les voy a dar a la Jale Maase, ya les voy a leer lo que dice el Shulchan Aruch al respecto. ¿Ok? De nuevo, es cuestión de establecer disciplina. Es cuestión de establecer disciplina. Ahora, Julia, ¿qué pasa si yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana? Pues depende de dónde esté yo. Si yo tengo que ir en un bus, mucha gente va en el bus, ¿cierto? Tiene 1 hora, 2 horas de bus, pues ahí uno tiene un tiempo muy, muy bueno para rezar. Pero no ha salido el sol. Bueno, no ha salido el sol. Ya el Shulchan Aruch nos va a decir exactamente cómo debemos hacer. ¿Ok? De nuevo, la gente a veces que comienza a trabajar muy temprano, luego tiene una pausa para el desayuno para las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y ahí al menos la persona puede hacer una Shema bien rapidito y una Midá. Uno puede rezar en cualquier lengua. Uno puede rezar en español, puede rezar en inglés, puede rezar en alemán, puede rezar en cualquier idioma. Ahora, parte importante de nuestra tradición, volviendo al tema que nos estaba diciendo nuestra veraitá, de que debemos estar dirigidos en una misma dirección.
parte de ser judío rezar en hebreo. Si yo no sé hebreo y esto me va a causar angustia y dolor y sudor y lágrimas y no voy a poder cumplir mi obligación porque yo soy malo para los idiomas, reza en español, pero haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo. Entonces lo que yo le digo a la gente es, comience con cosas chiquitas, ¿cierto? Comience con el Shema. Todo el mundo sabe lo que significa Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo el mundo sabe, toda persona aquí sabe. Eso al menos lo sabe. Entonces digan el Shema en hebreo. Y luego comienzan a añadir, cada semana comiencen a añadir una línea más del Shema y decirlo en hebreo. ¿Cierto? O comiencen con la midá, ¿cierto? Digan el Shema en hebreo y luego comiencen, bueno, voy a comenzar con la midá. La midá tiene 19 bendiciones. Esta semana voy a decir la primera en hebreo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech avotenu le Abraham le Isaac le Jacob a él, a Gadol, a Gibor, a le León, comer, Hasidim, conmigo. Y el resto, run en español. 2 semanas. Y esto, Javerim, ustedes lo están diciendo 3 veces al día. 3 veces al día. Si lo están haciendo bien. Entonces, con una semana de que ustedes digan esto 3 veces al día, se les va quedando. Y lo van entendiendo y lo van disfrutando. Para eso es que hice el Sidur, para eso es que está la transliteración, para eso es que está, para eso es que está la traducción, para eso está. ¿Ok? Bemai Kami Palegi. ¿En qué están en desacuerdo el Tanakama? Y me va a enloquecer no saber quién es este debe ser Shimon Ben Elazar o quién es este Rashba de aquí. ¿En qué se distinguen? Mar Savar Tefilá Meumat Adif. El Tanakama dice es preferible rezar de pie. Y el Rashba dice Mar Savar Mesamach Geulalit Filadif, que es preferible poder rezar en el orden correcto. Es decir, Shema, primera, segunda, Berajá del Shema, Shema, Berajá después del Shema, Tefila. Ese es el orden correcto. Mareimar Memarzutra, Havu Mekanfei Bei Asara Beshabata, de Ragla Umatzlu, Behadar Nafke Lepirka. Mar y Marzutra, estos son 2 rabinos de Babilonia, ¿cierto? Encontrémoslos. Hemos estado perezosos con nuestro cuadrito. Mareimar y Marzutra son babilonios. Amoraim. De las últimas generaciones, mírenlos, aquí están. Mareimar, acá está Mareimar, que suena como Paisa Ome. Mareimar Jaramillo, puro jugador del DIM. Y aquí está Marzutra. ¿Ellos qué hacían? Ellos recogían, llamaban a gente a su casa antes del alba, ¿cierto? Mekanfei Bei Asara, reunían a otras 8 personas en sus casas, hacían su minyan en el Shabbat que caía antes de en las fiestas, rezaban y luego cuando salía el sol iban a dar la prédica en diferentes sinagogas.
¿Ok? Que esto es Haverim, lo que yo hago, pero sin minyan y no al alba. ¿Cierto? Yo me encargo de los servicios infantiles acá en Oklahoma. Entonces yo me levanto tempranito, rezo acá por mi cuenta y luego puedo salir, puedo entrar al servicio, puedo estar con los niños y no me pierdo nada. O sea, cumplo todas mis obligaciones halágicas. Lo que estaban haciendo aquí Mara y Mari Marzutra es una cuestión, pero bien temprano. Rabashei, que de nuevo Rabashei es uno de los últimos Amoraim. Rabashei tenía una costumbre un poco más extraña. Era Matzlei behadei tzibura beyahid meushav ki havu atei levaitei hadar umatzlei meumad. ¿Ok? Él iba a la sinagoga y cuando la gente estaba sentada, es decir, durante Pesukei de Zimra, él rezaba la mitad sentado, bien temprano, y luego se iba a su casa y rezaba la mitad de pie. Este es Rabashei, que es uno de los últimos rabinos del Talmud. Hambre y le Rabanan, le dijeron sus colegas, Ule Avid Mar que Marei Maru que Marzutra. Si tanto es el problema, ¿por qué no hace usted como Marei Mar y Marzutra, sus contemporáneos, haga un minyan en su casa? ¿Y qué le dice a Rabashei? Amarlejo trija limilta. Es para evitar la fatiga. Ul Avid Mar que abuja de Shmuel Ulevi. Si ese es el problema, entonces, ¿por qué no hace usted como el papá de Shmuel y Levi? Es decir, rece parado en la casa y luego venga a la sinagoga y diga el Shema con nosotros. Amar lejo, les dijo a ellos, lo hazina lejo le rabbanan kashishei minan de Avid Jajei. No conozco a ningún rabino más viejo que yo que haga esto. Es decir, ok, es una costumbre que tal vez hacían en tiempos muy lejanos, pero no hoy. Y con esto acabamos nuestro cañonazo. Quiero simplemente leerles el Shulchan Aruch sobre el tema para que tengan una claridad halágica. ¿Ok? Zman tfilat shachar mitzvata sheyatchil im hanetzach hama. ¿Ok? El momento donde uno puede comenzar halágicamente a rezar shacharit es cuando salga el sol. Que dichtiv, porque está escrito en la Torah, y ra'uja im hashemesh. Que uno debe temer a Dios cuando sale el sol. Im hitpalel mishe'al amud hashachar, si una persona reza la midá antes de que salga el sol, pero cuando comienza a clarear el alba, yatza, cumple su obligación. Entonces, aquellos Haverim que tienen que salir a trabajar bien temprano, entonces, mientras haya luz, claro de luz, pueden rezar. Que no necesitan esperar a que salga el sol. Ahora, aquellos que salen a las 4, esos ya son casos más especiales. Escríbame un correo si tienen interés de descubrir cuál es mi opinión halágica. Venimshach zmana ad sof arba shaot. Y el tiempo de recitar la midá continúa hasta las primeras 4 horas del día. Shehush li shayom, que es un tercio del día. ¿Ok? Yo puedo decir el Shema hasta las 9 de la mañana, puedo decir la midá hasta las 10 de la mañana, más o menos. Ir 4 horas después de que haya salido el sol.
Ve'im ta'a. Si me equivoqué, que era la pregunta de Alejandro, ¿qué pasa si simplemente me dormí, me foqué, no me desperté, me estoy en Guayabao, estoy enfermo? Imta'a, si me equivoqué, o avar, vehitpalel achar dalet shaot, y rezo después de estas 4 horas, ad hatzot, hasta el mediodía. Afal pishe en los sahar bitfilá bismaná, a pesar de que la persona no recibe el mérito de haber rezado a tiempo, sahar tefilá meijaika, tiene el mérito de haber rezado. Es decir, yo puedo rezar técnicamente hasta el mediodía, preferiblemente hasta las 10 de la mañana. Shaharit. Ok, aquellas personas que salen pues a trabajar a las 3 de la mañana, muy difícil creer, Javerim, que no tengan media hora libre de ese tiempo hasta el mediodía. El Shema de la noche se puede decir toda la noche, hasta que claree el alba. Preferiblemente hasta la medianoche, pero se puede decir toda la noche. Lo mismo la amidad de la noche se puede decir toda la noche. 8. Bisha'at hadhak. En una situación de emergencia. Kegon shetzarich lehashkim la derech. Una persona necesita levantarse para salir. Yehole itpalel. Una persona puede comenzar a rezar. Mishe ala amud shahar. Desde que comienza a clarear el alba. Veyamtin milikrot kriyat shema sheyagia zmana. Y debe esperar a decir el Shema hasta que esté un poquito más clarito. Im efshar lo likrot kriyat shema al haderech, dehainu shitkaven bepasuk rishon bekomo shenitba'ar le'el. Si la persona puede rezar el Shema en el camino, que es decir, deteniéndose en el primer versículo, y ya el resto del Shema puede decirlo uno hasta caminando. Ve'afal pi she'eino somech giulat litfilah. A pesar de que no estoy rezando en el orden correcto y no estoy pegando Geulah Tfilah, Haji Adif Tfei, esto es preferible. Sheitpalel bebeito me'umad, una persona rece de pie en su casa. Mima Sheitpalel bismaná, a una persona que tenga que rezar en el camino, caminando, aún rezando en el orden correcto. ¿Ok? Javier, todas las bendiciones de la amidad son obligatorias. Todas las bendiciones de la amidad son obligatorias. ¿Ok? A pesar de que la bendición en contra de los minim fue añadida después, es obligatoria. Esta no es, y desafortunadamente, Javerim, en el pueblo de Israel siguen habiendo muchos minim, siguen habiendo muchos malshinim, siguen habiendo muchos delatores, detractores y ciertamente personas que quieren desviar desviar al pueblo de Israel y es bueno rezar para que Dios les ponga el tate quieto. Si Gem no puedo, no, ¿cómo así? Sobre esto ya hemos hablado varias veces. Hay gente dentro del judaísmo, dicen que una mujer con su periodo no puede entrar a una sinagoga, no puede tocar una Torá.
Esta gente está profundamente equivocada y no saben de qué se tratan las leyes de nidá. Una mujer con su periodo lo único que no puede hacer es tener relaciones sexuales con su marido. Punto. Punto. Igual está obligada a rezar. Si esta mujer tiene la costumbre de ponerse tefilín, debe ponerse tefilín. Se ha tomado para sí la obligación de ponerse tefilín. Esta mujer debe ponerse tefilín aún estando en estado de nidá. Si esta mujer ha tomado la obligación de ponerse talit, debe ponerse talit y ciertamente tener su periodo no la exime de rezar. Yo ahí estaría de acuerdo con Jared. Por más de que me desagraden, yo no diría que eso es herejía. Los minim son los mesiánicos. A mí me producen una profunda desazón. Ciertamente no quiero tener nada que ver con los antisionistas ni con los Neturei Karta, pero me parece que su opinión, por más desagradable y en desacuerdo que esté con ella, no está por fuera del marco de las creencias legítimas que se pueden extraer del judaísmo rabínico. Lo que me parece es una visión profundamente miope y egoísta históricamente, pero ciertamente no hereje. No, o sea, hereje es min. Ahora, ojo, allá entiendo dónde va la pregunta de Lid. En algunas formulaciones, la formulación sefaradí especialmente de esta verajá, no solo es contra los minim, es contra también los malshinim. ¿Quién es un malshin? Un malshin es una persona que va y entrega información o testimonio que va a perjudicar a a otros judíos. Ok, estos tipos que fueron allá a rumbearse con Ahmadinejad, ahí ya hay más problemas. Ahora, si yo estoy rezando en un minyan, Alfredo, la hora Shaharit debe hacerse primero en silencio y luego en voz alta. Ok. Lo que es Musaf, Minha, hay diferentes tradiciones de cómo poder hacerlo más bien abreviado, están ahí. Al finalizar la mida en el Sidur Kol Tub Sefarad, en todas las versiones, ahí tengo un pequeño aparte de cómo se repite esta mida en particular. Preguntas. Yared, eso se llama Hoige Kedusha en Yiddish. Se puede hacer para Minha, para Musaf. No lo recomendaría para Shaharit.